En Mateo 7, 1, 5 proclamamos la palabra de Dios. El Señor nos invita a ubicarnos en el lugar de la misericordia y corrernos de quienes somos, quienes hacemos juicios sobre los demás. Que Dios nos regale de esta gracia. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos conoce bien, sabe perfectamente cuáles son nuestros mayores desafíos, debilidades en el campo de la relación con los demás, y quiere que trabajemos intensamente para superar nuestros límites, sobre todo aquellos que establecemos cuando ofrecemos una barrera en juicios sobre los demás, que terminan siendo perjudiciales para nosotros en todos los sentidos. Los hombres y mujeres de toda clase y condición tenemos una cierta inclinación malsana, persistente, a ser criticones, que no es lo mismo que tener criterios para analizar la realidad. Vemos con mucha facilidad, tal vez más de lo que quisiéramos, los defectos, los límites, las malas acciones que están a nuestro alrededor y realizan otros, y eso nos lleva a ser criticones en nuestro corazón. Por una razón o por otra, la mayoría de las veces, con mucha dureza, lo solemos hacer. Nos olvidamos por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras faltas pueden ser incluso más graves de aquellos a quienes criticamos. Entonces nos constituimos en jueces que condenan sin piedad a todo el que se opone a nuestra manera de ver las cosas. Y por otro lado, hacemos la vista gorda con nuestra propia conducta y a nuestras propias debilidades. Buscamos justificarnos para que sea aceptada, sin más, nuestra forma de ser. Jesús nos invita con insistencia en este y en otros pasajes del Evangelio a revisar lo que estamos haciendo respecto de nuestra vida en este aspecto y a corregir pronto lo que no está de acuerdo con lo que Él nos enseña. No solo por lo que esta manera de actuar implica de respeto al otro, a quien generalmente solo conocemos en apariencia, sino también y sobre todo por lo dañina que es para nosotros mismos, mientras fijamos nuestra atención en el otro para escudriñar sin ningún derecho su modo de ser, de actuar, de obrar, estamos descuidando severamente nuestro propio actuar. Perdemos contacto con lo que podríamos llamar un necesario espíritu de velar por nuestras propias obras. Y allí es cuando nos ponemos como ciegos, atrapados por una viga que hay en nuestro ojo, sin terminar de ver por dónde poder salir adelante, corriéndonos necesariamente de la paja en el ojo ajeno. Criticar a los demás por una razón o por otra, en un sentido o en otro, es fácil, es muy fácil. No exige mayor esfuerzo de nuestra parte. Siempre habrá para nosotros un motivo que nos va a justificar en este sentido, una razón que nos respalda, al menos en apariencia.
Pero la vida cristiana auténticamente de seguimiento fiel de Jesús como discípulos suyos no busca lo que es fácil o lo que nos queda cómodo a la mano, sino lo que es bueno, lo que se ajusta a la voluntad de Dios, que nos ama a todos como hijos y quiere que vivamos como verdaderos hermanos en el amor y en el respeto mutuo. Examinamos, ¿sí?, nuestra conciencia teniendo en cuenta esta enseñanza de Jesús y hagamos el esfuerzo de corregirnos nosotros, sin dejar de dar una mano al que necesariamente también hay que corregir en lo privado y a veces también en el ámbito de lo público. No se trata de callar la voz profética de la Iglesia a la hora de indicar los caminos a recorrer y los caminos a no recorrer, como hemos hecho al comienzo de esta catequesis. Si alguno se imagina que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa, dice la carta de Santiago en el capítulo 1, en el verso 26, en el Nuevo Testamento. Es un aviso de que no hay una religión donde abunde la murmuración, la calumnia, la mentira. Si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto, dice Santiago, y agrega a esto que decía antes, ¿no? A los caballos le ponemos un freno en el hocico para dominarlos, ¿no? La calumnia y la mentira suelen desbocarnos. Con el freno sometemos todo el andar del equino. Lo mismo necesitamos nosotros. Necesitamos que ponerle a nuestra lengua, aunque parezca un instrumento tan chiquito, un freno. Los barcos grandes, por más grandes que sean, si están impulsados por fuertes vientos, el piloto los maneja con un pequeño timón. Imaginemos, no sé, el Titanic, no sé si el mejor ejemplo, o uno de esos Eugenio C, Eugenio no sé cuánto, que están por allí con esos cruceros y están manejados por un pequeñísimo timón, o imaginemos un avión de esos transatlánticos, ¿no? Esos inmensos que vemos que van de un continente a otro, y ahí hay un piloto, o dos mejor dicho, con un pequeño manubrio manejando semejante aparato. Así es también la lengua nuestra, es tan chiquitita, puede hacer tanto bien y tanto daño, si no sabemos dominarla. Ahora, el problema no está en la lengua, sino en el corazón que expresa la lengua. Lo que hay en el corazón es de lo que habla la boca, dice la palabra. Por lo tanto, el lugar donde hay que velar es sobre los sentimientos, los afectos, las miradas que tenemos sobre nosotros y sobre los demás y que Dios proyecta, si queremos verdaderamente cambiarla, transformarla, sobre nosotros y sobre los demás. Y allí, sin duda, la misericordia es la que triunfa. La única manera de ingresar sobre un lugar de dominio del propio corazón y de la lengua en la expresión que tenemos de juicio sobre la realidad, sobre las personas, es que de verdad seamos atravesados por la misericordia, por este juicio de Dios benévolo y firme a favor de hacernos vivir mejor, al modo como Él sabe que podemos vivir. Para eso necesitamos ser atravesados por una perspectiva misericordiosa. Es la única capaz de ponerle cauce a nuestro corazón que tiende a desbocarse, a salirse, a rebelarse, a decir lo que no tiene que decir en la lengua como instrumento que expresa lo que hay en el alma cuando no está bien encauzada, no está bien enfocada. La misericordia nos trae ese auténtico enfoque sobre la realidad para cambiarla. Bueno, Alicia de Córdoba dice: siempre pensé que juzgar era discernir, que lo que había que evitar es condenar, pero he comprobado que al juzgar casi siempre nos faltan datos, por eso creo que Dios nos libera al decir no juzguen. Claro, en todo caso anoticiaste.
Sí, claro, porque de verdad que cuando uno entra en el trato personal con los que uno en principio pensaría que están desenfocados, termina diciendo, al final esta persona, igual que uno, hace lo que más puede y tiene esto para vivir como mejor puede. Es como muy fácil criticar desde un lugar cómodo, en el que uno ha transitado ciertas posibilidades de la vida que otros hermanos no las han tenido. Y esto mitiga nuestro juicio, ¿no? Lo hace más acorde a la realidad. No según una idea que tengo de cómo tienen que ser las cosas, sino cómo pueden ser las cosas. Es muy importante hacerse a la realidad más que a las ideas que juzgan la realidad. Animales salvajes, pájaros, reptiles, animales marinos, de toda clase son y han sido dominados por nosotros, los seres humanos. Pero la lengua no es tan fácil. Parece increíble, ¿no? Parece increíble. La lengua, el corazón humano es como un látigo, a veces mortal, con un veneno fuerte sobre el vínculo con los demás. Es tan difícil, tan jodido, digamos, ¿no? Somos en ese sentido rápidos para jugar. Tal vez, como decía uno, porque proyectamos sobre los demás a veces las cosas que nosotros no tenemos resueltas. Recuerdo cuando un cardenal, criticándolo a Francisco, decía que un cardenal muy versado en la materia, decía que corríamos riesgos de un cisma en la iglesia y necesitamos un papa que venga a traer la concordia. A lo cual otro cardenal muy cercano a nosotros dijo, a veces los que pregonan esta perspectiva tienen un cisma dentro de su corazón, ¿no? Y es así, proyectamos sobre la realidad cosas que a veces nosotros no tenemos resueltas y entonces vemos desde ese ángulo. Por eso es tan importante en este sentido la perspectiva de la misericordia, que nos permite ir a los lugares más frágiles de lo humano, en la propia historia, en la historia de los demás, descender hacia esos infiernos en los que convivimos y a los que pertenecemos, para desde ese lugar emerger sacados desde los lugares más inhumanos a lugares humanos donde la redención nos quiere llevar por la ofrenda misericordiosa con la que Dios nos visita en Jesús, ¿no? Descendió a los infiernos, ¿a los cuales? A los nuestros, a los tuyos, a los míos. Ese lugar, permitirle al Señor que en su infinita misericordia nos libere de nosotros mismos. Hay del hombre que confía en el hombre, dice por allí el libro de Job. No hay el hombre que confía en el hombre. Va en este sentido, ¿no? No que no hay que tener confianza en la humanidad, sino que es tan ambivalente el corazón que hay que tener mucho respeto por su fragilidad y permitirle a Dios obrar en misericordia para sacarnos de los lugares donde no somos dueños de nosotros mismos, porque nos pueden las fuerzas del mal que a veces atraviesan nuestra alma con presencias verdaderamente oscuras, como las que estamos viviendo como humanidad. Son tiempos de mucha oscuridad. Que la misericordia de Dios sea la que atraviese y se instale en lugares donde se toman las decisiones, para que sea la misericordia, sea una perspectiva humana la que resuelva y no la locura del poder con la que a veces se quiere resolver, trayendo la paz tirando bombas. Verdaderamente un desquicio humano.